Habrá paz, al menos de momento. Donald Trump anuncia el cese al fuego entre ambas partes, tanto de Israel como de Irán. La información se dio a conocer hace pocas horas después de que nos enteráramos que Irán había lanzado 14 misiles contra instalaciones militares estadounidenses en Qatar y en Irak. Muchos pensaron que se venía un round 2. Sin embargo, al momento en que grabamos este video, la cosa pinta rara, diferente. Irán continúa lanzando misiles hacia Israel, haciendo quedar a Trump como un completo tonto por algunas horas, mientras que el presidente escribe sobre la paz. Los revoltosos siguen lanzando misiles para luego decir que firman el cese al fuego, pero provocando la respuesta de Israel. Supongo que esto no les va a salir gratis, y lo peor, ellos lo saben muy bien. Entonces, ¿por qué continúan atacando? Hoy hablaremos en profundidad de lo que es el aislamiento de Irán y cómo esto revela sobre el compromiso de Moscú y Pekín con los dictadores latinoamericanos. Nadie saldrá por ellos. Y ahora ellos lo saben. Estados Unidos venció y conquistó. Vini vidi vinci, que decía Julio César, sin que los grandes aliados de Irán, los todopoderosos para algunos, China y Rusia, movieran un solo dedo. De hecho, salvo la irresponsable declaración de Medvedev el día de ayer, los apoyos fueron de la boquita para afuera. Y por si fuera poco, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió a países latinoamericanos que definan de qué lado están en relación al conflicto de Irán. Y además, Mario Elvira Salazar y Carlos Jiménez le mandan un recadito a Maduro tras el ataque de Estados Unidos a Irán. Y una cosa más, el caso de Gabriel Sarmiento, un venezolano que se atrevió a denunciar en redes sociales a la tiranía de Maduro y a las bandas creadas por Maduro, incluyendo el SEBIN, que también es una banda, fue asesinado durante una transmisión en vivo. Ese es el régimen asesino venezolano que la izquierda latinoamericana y europea se ha dedicado a encubrir en las últimas décadas. Un escándalo del que los grandes medios no hablan, por lo que sea. Pero nosotros sí. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Oriente Medio ha sido durante mucho tiempo un tablero de ajedrez de poder, donde los dictadores se aferran a la supervivencia a través de una especie de red de aliados autoritarios. Pero los últimos 6 meses han destrozado esa ilusión, póngase a ver. La caída dramática del dictador sirio Bashar al-Assad a finales de 2024, la implacable campaña de Israel contra la infraestructura nuclear iraní y ahora la impactante operación Martillo de Medianoche lanzada por la administración Trump para destruir los sitios nucleares más fortificados de Irán, han enviado ondas de choque más allá de toda esa región. Para quienes vivimos documentando y analizando a los regímenes autoritarios de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba y cuanto malviviente anda por el mundo tiranizando, esos eventos son una llamada de atención. Y les voy a hacer una pregunta, así comenzando. Si Moscú y Pekín abandonan a Teherán en su momento más crítico, ¿pueden Caracas, Managua o La Habana contar con sus supuestos aliados cuando se vengan curvas para ellos? Durante años, la narrativa ha sido clara. Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Miguel Díaz-Canel en Cuba, respaldados por una red etiquetada como poderosa. El eje del mal, como les llamo yo, que incluye China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Esta alianza se suponía que garantizaba la supervivencia frente a la presión occidental. Las bases militares rusas en Siria, el voraz apetito de China por el petróleo iraní, porque 90% de las exportaciones de Teherán son de ellos también, y la ayuda técnica de Irán a Caracas pintaban un cuadro de un pacto inquebrantable. Sin embargo, el colapso de Bashar al-Assad hace meses, quien supuestamente era protegido por Rusia, expuso la fragilidad de este apoyo. La respuesta muy apagada de Moscú, seguida por los ataques quirúrgicos de Israel y este audaz bombardeo de 25 minutos de los Estados Unidos, con 125 aviones, incluyendo bombarderos B-2, han dejado a Irán aislado. Si Teherán, un pilar de ese eje, puede ser abandonado a su suerte, ¿qué esperanza le queda al trío latinoamericano que no tiene nada que ofrecer realmente? Y que no venga nadie con que pueden ofrecer petróleo, porque de los pocos cientos de miles de barriles que a duras penas ahora se producen, China se lleva todo lo que puede
a precio de gallina flaca? Porque todo se lo deben. La respuesta radica en las prioridades cambiantes de las grandes potencias, de estos grandes monstruos. Rusia, la todopoderosa, sigue atrapada en Ucrania después de 3 años. Qué raro, ¿verdad? ¿No les prende una alarma a esos adoradores del poderío ruso que lleven 3 años sin poder ganar la guerra? Y China, obsesionada con Taiwán y el mar del sur de China. Tienen peces más grandes que atrapar. Y ojo aquí, porque les voy a decir algo, no es una predicción, sino producto de mi análisis, lo que me dicta la lógica. El próximo conflicto a mediana o gran escala viene por China, arremetiendo contra Taiwán. Y lo digo de esta manera porque no puedo ser más explícito. Guarde este programa. La supervivencia de Irán, al parecer, es una preocupación secundaria, un peón sacrificado en un tablero mucho más grande. Y si este es el destino de un aliado clave, las implicaciones para Maduro, Ortega o Díaz-Canel deberían ser escalofriantes. Mientras Washington agudiza su enfoque en el hemisferio, estos líderes deben estar recalculando sus probabilidades, tal vez perdiendo el sueño, mientras que hoy, 24 de junio, rompe sus capitales asediadas. Y no es por oportunista. Muchísimos de ustedes lo escribieron ayer en los comentarios. Se ve bien saludable Padrino López, ¿verdad? Se nota que está durmiendo como un bebé, como dijo en aquel momento el sanguinario dictador Maduro hace algunos años. Las ojeras parecen agujeros negros marca Acme, de esos con los que el coyote perseguía al correcaminos. Analicemos la inacción. Cuando la operación Martillo de Medianoche golpeó, las defensas iraníes se derrumbaron con un silencio inquietante de sus supuestos protectores. Putin, hablando en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, evitó el tema, concentrándose por supuesto en Ucrania y rechazando la oferta de mediación de Trump con una demanda de termina tu guerra primero. Esto recuerda a diciembre de 2024, cuando el régimen de Assad cayó y Rusia observó desde la distancia, dejando que sus bases en el Mediterráneo se desvanecieran. China, por su parte, ha jugado con mucha cautela. A pesar de depender del petróleo iraní, Pekín ha presionado a Teherán para que mantenga abierto el estrecho de Hormuz, hablamos ayer, vital para el 50% de sus importaciones energéticas. Y en lugar de arriesgarse un enfrentamiento, mire, calladitos. Esta renuencia es reveladora, incluso con drones como el de Shahed iraní, cruciales para la campaña ucraniana de Moscú, y una asociación estratégica firmada en 2024, Rusia ha ofrecido poco más allá que reuniones simbólicas del Consejo de Seguridad de la ONU. Un detalle curioso surge. Los ataques de Israel en 2024 destruyeron sistemas rusos S-300 en Irán, exponiendo la vulnerabilidad de Teherán y la indiferencia de Moscú. Y otro giro, en 2019, Rusia desplegó 100 soldados en Venezuela, y muchos de ustedes lo recordarán, pero se retiró bajo la presión de Trump, sugiriendo un patrón de retirada cuando las apuestas suben de verdad. Si Rusia y China no defenderán al vecino cercano como Irán, ¿por qué extenderían su alcance a través de océanos por América Latina? ¿Con qué justifican el gasto, además? El eje del mal parece más como un matrimonio de conveniencia que un pacto de rescate mutuo. Venezuela, Nicaragua y Cuba han dependido de Rusia para armas y de China para líneas de crédito y petróleo. Pero la geografía es el talón de Aquiles. Estados Unidos, a solo unas horas de vuelo, ejerce una influencia sin igual, y mientras Moscú y Pekín están a miles de kilómetros, solo pueden recurrir a tácticas de poder blando, campañas de desinformación, cortes de internet y artimañas, en lugar de intervenciones militares. Informes del CSIS destacan las estrategias paralelas de Rusia e Irán para apoyar a Maduro, pero la retirada de tropas de Rusia en Venezuela en 2019 sugiere límites. Ahora, pensando en grande y a futuro, si un movimiento de oposición gana tracción, ¿enviarían Moscú y Pekín barcos de guerra o solo emitirían comunicados de prensa? Créame cuando les digo que a Marco Rubio no se le ha olvidado esto. Aceptaron realizar elecciones. Las elecciones fueron completamente falsas. Usaron la migración en nuestra contra para obtener esas concesiones y ahora tienen estas licencias generales donde empresas como Chevron en realidad están proporcionando miles de millones de dólares al régimen y el régimen no cumplió ninguna de las promesas que hizo. Así que todo eso debe ser reconsiderado porque en Venezuela hay presencia rusa y una presencia iraní muy fuerte.
De hecho, los iraníes están explorando o de hecho están comenzando a construir fábricas de drones para la fabricación de drones iraníes en nuestro propio hemisferio. Sin mencionar la larga práctica del régimen venezolano de proporcionar pasaportes reales, pero ilegítimos a operativos de Hezbollah en nuestro propio hemisferio. Lo de la licencia, ya sabemos lo que pasó, se reconsideró y la migración es un tema muy sensible. ¿Y qué es lo que queda por venir? Déjeme saber lo que usted piensa en los comentarios y consideremos las apuestas. La caída de Assad fue un revés regional. El colapso potencial de Irán podría alterar los mercados petroleros globales, pero Venezuela, Nicaragua y Cuba ofrecen menos valor estratégicos, sin contar las reservas petroleras de Venezuela, por supuesto, en comparación con lo que ofrecen Ucrania o Taiwán. El silencio sobre Teherán indica que en una crisis, estos regímenes latinoamericanos podrían enfrentar el mismo destino. La retórica desafiante reciente de Maduro suena tan vacía si sus aliados están distraídos o están renuentes a ayudar. Este momento exige un replanteamiento. La visión tradicional presenta a Rusia, a China e Irán como la columna vertebral de una red que sostiene a Caracas, a Managua y a La Habana. Sin embargo, la renuencia a salvar a Irán, a pesar de su papel en desafiar el orden global, revela una alianza más superficial. Los lazos técnicos de Rusia con Teherán, reforzados por drones Shahed, y el control económico de China sobre el petróleo iraní, con el 90% de las exportaciones, sí son reales, pero no se traducen en apoyo militar. En América Latina, esta cooperación florece en tiempos de estabilidad. ¿Y a qué se traduce? Evasión de sanciones, cobertura diplomática, pero es muy flaca en tiempos de crisis agudas. La cumbre de los BRICS en Brasil, programada para julio de 2025, se perfila como una prueba. Con Irán como nuevo miembro, además, Maduro, Ortega y Díaz-Canel podrían buscar refuerzos. Sin embargo, si Moscú y Pekín priorizan Ucrania y Taiwán, se comprometerán. Un intento de Irán en 2024 de vender misiles a Venezuela colapsó, por cierto, por la vacilación de China, subrayando la fragilidad. El eje parece menos una fortaleza y se ve como una confederación laxa, activa cuando conviene, pero ausente en la hora de la chiquita. En este momento que grabamos este video, el futuro depende de un hilo. Irán bajo asedio, Siria en caos, los dictadores latinoamericanos están enfrentando una amenaza existencial. Si Washington o las oposiciones locales intensifican la presión, digamos mediante sanciones o levantamientos, Rusia y China podrían cortar sus pérdidas como lo hicieron con Bashar al-Assad. El petróleo de Maduro podría tentar a Pekín, pero no lo suficiente como para arriesgarse a un conflicto más amplio. La represión de Ortega y el aislamiento de Díaz-Canel podrían colapsar sin apoyos externos. Claro que esto no minimiza las profundas incursiones que han tenido Moscú y Pekín en bases militares, por ejemplo, como en Venezuela, o los préstamos a Cuba, pero su compromiso se debilita bajo la presión, lo estamos viendo. La retirada de tropas de 2019, el silencio sobre Irán son presagios. Los analistas en Washington ya han captado este cambio, sin duda los regímenes también. Las noches en Caracas, Managua y La Habana deben ser inquietas mientras se preguntan, ¿seremos nosotros los próximos? ¿Qué significa esto? El eje del mal no es un monolito que muchos asumían, o no es el monolito que muchos asumían. Ofrece estabilidad, pero no salvación, y quédese con eso. Los intereses estratégicos de Ucrania para Rusia y Taiwán para China superan la lealtad regional. La proximidad sí importa. Estados Unidos puede proyectar un poder directamente, mientras que Rusia y China flaquean a distancia. En tiempos estables, sí, ellos apoyan estos regímenes. En crisis, se echan para atrás. La cumbre de los BRICS puede señalar intenciones, pero la acción es otra historia. Para los observadores, la tarea es clara: distinguir, poder separar el apoyo al régimen de una ayuda mutua. Evaluar la disposición de Moscú y de Pekín a actuar cuando la presión de Estados Unidos o los levantamientos locales golpeen ya es otra cosa. El caso de Irán advierte que incluso los lazos profundos ceden en una extrema necesidad. Maduro, Ortega y Díaz-Canel lo saben, y nosotros también deberíamos. Hasta que el polvo de Oriente Medio no se asiente, espere más noches de insomnio en las capitales autoritarias de América Latina. La caída de Assad y el castigo a Irán exponen una realidad durísima. Las alianzas autoritarias son frágiles cuando se ponen a prueba. Con la sombra de Trump acechando y las oposiciones locales buscando agitarse, la pregunta persiste: ¿saldrán Rusia o China
al rescate de Venezuela, Nicaragua o Cuba? ¿O su propio martillo de medianoche les caerá a ellos? La respuesta podría redefinir el hemisferio. Quédate atento, porque los temblores geopolíticos no duermen. Y como si fuera mandado a hacer, o esta noticia mandada a hacer para este programa, también vengo con lo siguiente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió a países latinoamericanos que definan de qué lado están en relación con el conflicto con Irán, así como lo escucha. La solicitud aparece a pocos días del inicio de la 55ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que comenzará este miércoles en Antigua y Barbuda. Qué curiosidad dónde es, pero bueno, eso es para otro programa. Es hoy en día una gran oportunidad para que los países en la región se den cuenta de qué lado van a estar, si van a apoyar a un régimen que es un patrocinador estatal del terrorismo o qué postura van a tomar, afirmó una alta funcionaria del Departamento de Estado durante una rueda de prensa virtual previa a la reunión interamericana. Estados Unidos mantiene desde 1984 a Irán en su lista de países patrocinadores del terrorismo, una designación que implica sanciones económicas y restricciones diplomáticas. Y en ese contexto, Washington busca consolidar apoyos regionales para aislar aún más al régimen iraní en medio de crecientes tensiones geopolíticas. Esta funcionaria no especificó qué tipo de medidas podría tomar Estados Unidos en contra de estos países revoltosos, y ya sabemos todos de quienes hablamos, que mantengan relaciones estrechas con Teherán, pero subrayó que la comunidad internacional debe ser clara y firme frente a quienes promueven la violencia y desestabilizan regiones enteras. Y con estos países, con el agua llegándole al cuello, ojo pelado en la OEA. Por otro lado, la congresista estadounidense María Elvira Salazar, representante de Florida y de origen cubano, emitió una declaración contundente este domingo pasado 22 de junio, en la que aseguró que los dictadores y regímenes criminales solo entienden una cosa: la fuerza. En su mensaje publicado en la red social X, Salazar subrayó la necesidad de actuar con determinación frente a gobiernos como el de Irán, que busca armas nucleares, y mencionó también al Big Three, Cuba, Venezuela y Nicaragua, como ejemplos de regímenes que deben ser confrontados. En este sentido, Salazar argumentó que al mal no se le complace, se le enfrenta. Con el mal no se negocia, se le destruye. Destacando que Estados Unidos debe intervenir para evitar que enemigos adquieran poder destructivo. Asimismo, extendió su postura a los sátrapas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, proponiendo paz a través de la fuerza como la manera americana de abordar estos conflictos. La congresista, muy conocida por nosotros y además por su postura crítica a regímenes autoritarios en América Latina, incluyó en su declaración un llamado a la acción contra lo que se consideran amenazas globales. Esa es la manera americana, afirmó. No se guarda una, María Elvira. Y el sábado 21 de junio, el ciudadano Gabriel Sarmiento fue ejecutado en su casa. Durante meses, denunció públicamente la persecución que sufría por atreverse a exponer los vínculos entre los grupos armados y el régimen de Maduro, que son lo mismo. Tras sus denuncias, el Ministerio Público no solo decidió sobreseer su causa, sino que lo dejó completamente expuesto al escarnio público al divulgar su información personal. Y esto es contigo, fiscal del Photoshop, Tarek William Saab. Porque como resultado, criminales no identificados irrumpieron en su vivienda armados y acabaron con su vida mientras el muchacho realizaba un en vivo en TikTok. Como si habláramos de Ciudad Juárez, señores. Este horror representa el día a día de quienes en Venezuela se atreven a denunciar las conexiones del régimen con la delincuencia organizada, porque ya no es común. Gabriel no era un criminal, era un ciudadano educado, responsable, valiente. Solo falta haber escuchado algunas de sus denuncias para leer un poco de quién o cómo él era. Representaba a millones de venezolanos dentro y fuera del país que solamente quieren el cambio. Esta, por ejemplo, era su denuncia sobre el niño Guerrero, una de sus tantas denuncias. Bueno, mi gente, se me informó que Niño Guerrero está en Ciudad Bolívar, en las minas, en las Claritas, junto a Joan Petrica, ¿ok? Etiqueten a las autoridades aquí en los comentarios para que empiecen a perseguir a este sujeto y ahora sienta el terror
que ha hecho sentir a los venezolanos. Les llegó su momento, mis trenes chuchú. Murió ejecutado por atreverse a alzar su voz en un video horrendo y haciendo referencia al video de ayer. ¿Cuántos más deben morir o ser torturados o silenciados para que la Corte Penal Internacional emita órdenes de captura no solo contra Nicolás Maduro, contra Diosdado, los hermanos Rodríguez y Tarek William Saab, sobre todo ese, y toda esa estructura de poder que siembra el terror desde el Estado? Padrino López, tú eres otro. ¿Sí? Hacer públicos estos hechos para estas personas puede dar miedo, pero es necesario que el mundo los conozca. Por eso aquí no nos callamos, porque regímenes como el de Maduro solo destruyen países, generan crisis migratorias, por ejemplo, la más grande del planeta, y por supuesto una tragedia que no tiene precedentes en América. Gabriel no quería irse, quería luchar por su país y fue asesinado por hacerlo. Su historia es la de millones de venezolanos que aún creemos que Venezuela merece vivir en libertad. Por eso, suscríbete. Comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis y una excelente manera de que puedas ayudarnos, y además es muy sencillo. Los botones están acá abajo. Tenemos que amplificar nuestra voz. Por cierto, tenemos video nuevo en nuestro canal de historias y documentales, el canal que se llama Emblemático. Puede parecer el mismo, pero son canales diferentes. La campaña de Pepsi, 5 muertos y cientos de heridos. Te dejo el vínculo fijado en la caja de comentarios. Y también en el video promocional que vas a ver en apenas 10 segundos. Libertad o nada, señores. Esto es